Soy el pastor Juan José Gil. Estaba pensando en cómo va la evolución de las cosas, de lo que estamos viviendo, de lo que se ha vivido en estos últimos años, y qué cabe esperar acerca del futuro. Y estamos de nuevo enfocándonos en la escritura de Jesús, cuando precisamente los discípulos le habían preguntado cuándo sería la venida de Jesús, su vuelta, y cuándo también acabaría el mundo, entendiendo que la venida de Jesús va a marcar el final de toda la etapa de la vida del hombre, que culminará, como sabemos, con las copas de la ira de Dios y finalmente el cielo nuevo y la tierra nueva después de todo ese proceso de limpieza, de restauración y demás. Entonces, lo que de nuevo viene a nuestra mente es el tremendo cuidado que tenemos que tener hoy día, pisando, como sabemos, un terreno muy frágil. ¿Por qué? Porque tenemos la tecnología más alta, seguramente, de toda la historia de la humanidad, y tenemos también la posibilidad de ser tremendamente engañados por medio precisamente de esa alta tecnología. Hablamos de la inteligencia artificial, hablamos de la facilidad que tenemos hoy para desplazarnos, en fin, podríamos dar un sinfín de cosas que significan o caracterizan a nuestra época, a esta época del tiempo del fin, tal y como Daniel había recibido en ese capítulo 12 que todos conocemos y que le dice a Daniel que guardara todas esas revelaciones para el tiempo del fin, que muchos correrían de aquí para allá y que la ciencia aumentaría. Así que cuando volvemos a esos pasajes nos damos cuenta de que tiene que haber una cierta conexión. ¿A qué me refiero? Entre el engaño y el aumento de la ciencia. El aumento de la maldad, como diría Jesús en Mateo 24, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Bueno, pues todo eso tiene que tener un hilo conductor que nos hace pensar que a través de todo lo que hoy conocemos como ciencia, tecnología, medios, toda esa disposición que hay para que el ser humano siga desarrollando sus proyectos, pues todo eso también esté hilado con lo mismo, es decir, el aumento de la maldad y las características del tiempo del fin, de alguna forma hiladas o incluso centradas en lo que Jesús había dicho. Mirad que nadie os engañe. Así es como empezó Jesús su discurso escatológico. Mirad que nadie os engañe. Y es que vivimos en una época de grandes engaños. Ahora, ¿qué relación puede haber con la tecnología y el engaño? Bueno, pues porque precisamente la tecnología está en manos de unos pocos que pueden perfectamente ser comprados para que todos esos adelantos, todo ese progreso, todo ese avance científico-tecnológico se ponga a favor de aquellos que por medios artificiosos y por medio de engaños conduzcan a la humanidad en una dirección que acabe perjudicándoles. Por supuesto, el progreso siempre se presenta como positivo, beneficioso y demás, pero todos sabemos que cualquier progreso en ese sentido siempre también se va a utilizar con otros motivos. Motivos que no se declaran, motivos que esconden otras intenciones. Bueno, pues el engaño también es protagonista de las predicciones, por ejemplo, del apóstol Pablo, cuando dice que los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, y lo conecta con el carácter de los hombres en los postreros días, es decir, que quien va a estar conduciendo los líderes de la humanidad en estos últimos tiempos van a estar inmersos en esa áurea, atmósfera, como queramos decirle, del engaño. Cuidado con el engaño. ¿Sabes? No hay cosa más engañosa que ponerse una máscara de bienhechor y entonces causar todo lo contrario. En otras palabras, una persona podría decir desde la ciencia esto que estamos desarrollando, que hemos inventado, es para el bien de la humanidad y sin embargo ser utilizado precisamente para todo lo contrario, para acabar con la humanidad o para perseguir fines
que nada tienen que ver precisamente con los beneficios que se esperan recibir. Ha pasado con muchas cosas. Fijaros, bueno, pues el propio desarrollo de toda la producción que tiene que ver con el potencial nuclear, en fin, la era nuclear de la que estamos participando, todo eso puede ser orientado hacia fines positivos hasta cierto punto, en el sentido de producción de energía, paliar el frío, traer más corriente eléctrica de forma más barata, en fin, todas esas cosas que de alguna manera pueden ser considerados beneficios para la población. Sin embargo, la población puede verse sumergida en una inmensa catástrofe de tipo nuclear, como también ha ocurrido, y todavía está esa amenaza por encima. Y lo mismo ocurre con todo lo demás. Nos pueden estar diciendo, por el bien de la ecología tenemos que tomar ciertas medidas, por el bien del planeta podemos o debemos de tomar ciertas normas o declarar ciertas leyes, o en fin, todas esas cosas que tienen una buena apariencia, tienen una buena causa, entre comillas, pero que finalmente se utilizan en dirección opuesta a lo que se pretendía, es decir, explotar a los seres humanos, evitando que puedan progresar, por ejemplo, a base de un montón de impuestos, evitar que la vida se haga, por ejemplo, con una proyección de mayor libertad, y entonces, al contrario, toda la gente, por esas medidas, leyes de tipo proteccionista a nivel de ecologismo, pues se coarte la libertad, se prohíba el desarrollo del ser humano y muchas cosas más que estarían detrás de esas leyes y de esas medidas. En otras palabras, lo que se hizo con una cierta careta de que vamos a mejorar esto y aquello, acaba convirtiéndose en un empeoramiento progresivo de la calidad de vida del ser humano. ¿Ves? Todo esto, a veces tenemos la impresión de que está ocurriendo de una manera tan descarada que nos parece increíble que podamos estar circulando en esa dirección. Lo mismo puede ocurrir con la medicación, con la medicina. Se nos puede decir, mira, estamos inventando esto para tener ciertas ventajas para nuestra salud, para nuestro bienestar y demás. Y sin embargo, provocar tantos desastres a ese nivel que precisamente tengan el efecto opuesto, contrario, es decir, perjudicar a la población con todos esos inventos. Puede ser experimentos con animales, experimentos con mosquitos, experimentos con, en fin, bacterias, virus y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Que cuando se libera, cuando se pone en marcha, tiene el efecto contrario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que lo que puede parecer bueno no siempre va a tener ese resultado. Y por el contrario, se está ocultando una finalidad que no es lo que se había declarado que se iba a desarrollar. Es decir, el engaño está detrás y acabamos siendo perjudicados de buena manera, entre comillas. Es decir, si ha habido un efecto negativo, pues se considera que ha sido un accidente o que ha sido, bueno, pues producto de la casualidad o de otras circunstancias, cuando en realidad había un programa, pudiera haber un proyecto engañoso que no se declara y que pueda estar detrás de la aplicación de esas tecnologías, de ese desarrollo científico, en fin, de todo eso. Entonces, ¿por qué nos advierte Jesús de que vigilemos, cuidemos, nos protejamos para que nadie nos engañe? Por supuesto, porque pueden ocurrir cosas a nivel doctrinal que sean erróneas, es decir, podemos ser desviados de la doctrina correcta del Evangelio a base de
doctrinas falsas. Y eso sería la aplicación espiritual. Pero no solamente se debe de ver en ese aspecto, porque hay muchos otros aspectos de los que estamos advertidos en esos versículos que acabo de citar, de no solo mirad que nadie os engañe, que dijo Jesús, sino cómo los engañadores irán avanzando de mal en peor, como decía Pablo en 2 Timoteo 3, engañando y siendo engañados. Y todo lo que tiene que ver con el gobierno de la bestia, todo lo que tiene que ver con el falso profeta de Apocalipsis 13, todo lo que tiene que ver con la marca de la bestia, en fin, todo es engañoso. Y así lo explica exactamente como lo haremos en Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, Apocalipsis 19, en fin. ¿Qué ha ocurrido en esos capítulos? Que hay no solo advertencias, sino también consecuencias. Consecuencias de la marca de la bestia, que se va a presentar como un enorme proyecto científico para beneficio de la humanidad, cuando en realidad va a acabar siendo un sistema de control que esclavizará al ser humano. ¿A qué lo va a esclavizar? Lo va a esclavizar a la voluntad de la bestia, a la voluntad de ese último gobierno mundial, de esos últimos gobernantes del mundo, que van a utilizar toda esa tecnología, toda esa ciencia, para detener la libertad del ser humano, para tomar un control absoluto de cada individuo, de manera que todo lo que hemos conocido hasta ahora como libertad, todo lo que hemos disfrutado hasta el día de hoy, hasta cierto punto, como beneficios para nuestro desarrollo personal, nuestro desarrollo intelectual, nuestro desarrollo a nivel material y demás, todo lo que conocemos como civilización quede reducido por eso mismo a nada, o peor aún, a algo tan negativo como la esclavitud, como la dependencia absoluta del sistema, de los gobiernos, de los dictadores, en resumen, de la bestia final que va a dominar a las naciones, como claramente nos dice Apocalipsis. Entonces, tengamos cuidado, no nos fiemos tan fácilmente ni tan ingenuamente de aquellos que manejan los hilos del mundo, de aquellos que tienen el control de la finanza, de aquellos que controlan la política a nivel nacional y a nivel internacional. Supuestamente vivimos en una democracia en la que el pueblo debería de ser supervisor de esos poderes. Es decir, en vez de aceptar ingenuamente que todo eso se hace para nuestro bien, observar de forma independiente, muy bien, muy a fondo, muy exhaustivamente, para qué se están haciendo las cosas. Si la humanidad despertara en este sentido, todas esas intenciones negativas de destrucción, de dominio, de control, de esclavitud, se reducirían, de manera que no sería tan fácil engañar a la población como se está haciendo en la actualidad. Por tanto, examinemos todas las cosas. También la Biblia nos habla en ese sentido. Examinarlo todo para retener lo bueno y para discernir lo bueno de lo malo. Eso es obligación del cristiano, es obligación de la Iglesia, es obligación del liderazgo cristiano y es también obligación de todo el liderazgo que se considera demócrata o democrático y que asume el papel de estar al servicio del pueblo. Si eso se hace, entonces no se va a permitir que la maldad avance con engaño para destruir, para esclavizar, para causar grandes males, tal y como sabemos que está anunciado para el final de los tiempos y que Jesús nos dice advirtiendo, cuidado que nadie os engañe. En fin, os dejo esta reflexión porque considero que es necesario pararnos un momento, abrir los ojos, darnos cuenta de esto y podérselo mostrar a otros también, que no estamos precisamente en una sociedad fiable. Ni tenemos políticos fiables, ni tenemos grandes instituciones a nivel mundial o internacional fiables, y tenemos, por el contrario, enormes intereses en marcha, enormes cantidades de dinero que circulan para beneficio de unos pocos y que
sin embargo, se presentan como los grandes bienhechores, los grandes filántropos de nuestra sociedad. Cuidado que nadie os engañe. Dios os bendiga.